Junqueira disputera la presidencia si Puigdemont mencie su fuga. El Tribunal Supremo decide juive silenciar l'idée de Esquerra en prison au lot de gens libertad. A la espera de que Carles Puigdemont decida si regresa de Bruselas intenta ser investido presidente de la Generalitat. Oriol Junqueira ha empezado a preparar el camino para presentar su candidatura si falara la primera opción. El Tribunal Supremo revisará juive la décision de mantenerlo en prisión, en una vista a la que asistirá el ex-vicepresidente y en la que pedirá al otro magistrado de la sala de apelación un turno de palabra para exponer sus argumentos a favor de la liberación y para normalizar la situación política catalana. Si no fus excarcelado, volverá a reclamarlo al juez Pablo Lliarena. La estrategia de Puigdemont y Junqueira empezaron a ir por camino divergente desde la proclamación de la independencia el 27 de octubre y no parece que vayan a coincidir, más allá de la actuación política conjunta que pacten per Catalunya y Esquerra Republicana cuando arranque la legislatura. Asi, mientras faisant cada vez más improbable el regreso de Puigdemont, que prometió en campaña su vuelta si ganaba su candidatura, Oriol Junqueira intenta desbrozar el camino para convertirse en candidato si fracasa la alternativa del expresidente. La sala de apelación del Tribunal Supremo verá juive el recurso de Andreu Van den Ende, abogado del ex-vicepresidente, contra la prisión incondicional que dictó el pasado 2 de noviembre la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y que posteriormente ratificó el juez del Supremo Pablo Lliarena. En déclaration à El País, el letrado no quiso hacer un pronóstico sobre la decisión judicial. La Fiscalía reclamará que se mantenga la situación de prisión incondicional de Junqueira y el letrado si anticipó que, decidan lo juez, su cliente seguirá insistiendo para reemprender la actividad política en primera línea. Reclamaremos a la justicia que se le reconozca a Junqueira un estatus acorde a su condición para poder ejercer de diputado o, ligado el caso, de presidente de la Generalitat, explicó el abogado defensor. En esa línea, si el Tribunal Supremo confirmara la prisión, la defensa plantará la próxima semana una nueva petición de libertad al juez Pablo Lliarena para que Junqueira pueda participar en la sesión de constitución del Parlamento del día 17. Esa misma reclamación será planteada por el ex-consejero de Interior Joaquim Forn, y el líder de la Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, durant la comparecencia prevista para el día 11 ante el juez Lliarena. Además de eso, la defensa de Junqueira reclamará al magistrado que autorice su traslado a una prisión catalana porque cada vez se celebra un pleno en la Cámara, el líder de Esquerra Republicana tiene previsto solicitar su excarcelación para acudir a la sesión como diputado electo. Después de la Constitución, el próximo pleno ha de celebrar el Parlamento el debate de la investidura antes del 31 de enero. Van den Ende asegura que el mantenimiento de Junqueira en la cárcel podría suponer una alteración de la voluntad popular.
considera il letrado que l'autre juste no puden cargar c'est le resultado electoral y que j'une chrétien derechotano perjudicar a su grupo parlamentario y participar en toda la votación que se célébrait en la Cámara. Eso significa, dice el defensor, que l'idée d'Esquerra de pas d'exercer como diputado, como cabeza de lista de Esquerra o como presidente de la Generalitat, ligado el caso. El abogado no quiso anticipar el contenido del alegato que Juncker hará juvante el Supremo si finalmente se le concede el turno de palabra al final de la vista de apelación. Vandenandes entrevistó en la tarde de ella en la cárcel de Estromera con su cliente para ultimar el contenido de esa intervención en la que haga compatible el argumentario político con la estrategia jurídica de defensa. La décision del Supremo tendrá una influencia decisiva en la négociation que llevó a cabo Juncker Catalunya hier, junto con la CUP, para investir al presidente de la Generalitat. Cada vez parece menos probable que Puigdemont place su promesa de regresar a Catalunya si triunfa su candidatura. Almeno eso es lo que piensa en su propio correligionario del PDK, como el responsable de acción política del partido y diputado en el Congreso, Ferran Bel, quien ayer condicionó la vuelta del expresidente a un pacto político previo con el Estado. Es más que improbable acuerdo debería materializarse en una respuesta política, según declaró Bel a Cuatro, de manera que Puigdemont pudiera regresar sin ser detenido. Bel siguió insistiendo tant que no es descartable una investidura climática de Puigdemont, un escenario que no tiene amparo en el reglamento del Parlamento, en el que se asegura que el candidato propuesto presenta ante el pleno su programa de gobierno y solicita la confianza de la Cámara. Si falara la opción de Puigdemont, Esquerra entiende que estaría legitimada para que Juncker acudiera la investidura, en tanto que ex-vicepresidente del anterior gobierno y cabeza de lista de una candidatura que logró 32 diputados, frente a los 34 de Juncker Catalunya. Lo movimiento no se parenta y los cuatro ex-consejeros de la Generalitat Guido, en Brusla, Tony Comín, Merit Celseré, Clara Ponsati y Luis Puig, podrían renunciar al acta de diputado para asegurar la mayoría absoluta independentista en el Parlamento el día 17 en el debate de investidura. Juncker Catalunya, Esquerra y la CUP estudian esta posibilidad para hacer posible la aritmética parlamentaria, que requeriría también la renuncia del ex consejero Joaquim Forn y de Jordi Sánchez si no pudieran ir a votar.